estudiando la palabra y compartiéndola. Esa es nuestra misión. Y bienvenidos a este estudio fascinante del libro de Daniel. Ya estamos en Daniel capítulo 2 y recuerda que estamos estudiando un capítulo cada día. Así que únete a este plan, suscríbete a este canal para que estudiemos juntos la palabra de Dios y así nos encontremos con Él, le conozcamos más y crezcamos en la fe, en la paz, en el gozo de seguir el camino de Dios. Amigos, estamos entonces en este libro fascinante de Daniel que nos va a revelar el futuro y el capítulo 2 es clave. En este capítulo vamos a mirar la profecía más larga de la Biblia. Y al hablar del futuro es interesante, ¿verdad? ¿Qué tal si uno supiera el futuro? A algunos nos gustaría, diríamos qué bueno conocer el futuro. Podríamos evitar un divorcio, podríamos evitar una pelea, podríamos evitar un accidente, podríamos evitar quizás una enfermedad. Quizás no iríamos a una entrevista en donde nos damos cuenta que no nos van a aceptar para ese trabajo. Pero también, por otro lado, sería un poco desagradable conocer cuándo nos vamos a morir, por ejemplo. Así que realmente no es del todo bueno. En fin, lo que sí sabemos de acuerdo a la palabra de Dios es que no podemos conocer el futuro. Realmente el único que lo puede conocer es Dios. Y Él nos ha revelado ciertas cosas del pasado, del presente y del futuro. Miremos entonces en el capítulo 2, seguimos allí en el versículo 1, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Y así que sigue el relato diciendo el versículo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y notamos aquí entonces esto que le ocurrió a Nabucodonosor en su segundo año de reinado, dice allí. Y los babilonios tenían una gran consideración por los sueños. Nabucodonosor, al tener ese sueño y olvidarlo, esto para él era una mala señal. Esto indicaba que su Dios estaba enojado con él porque los sueños generalmente lo relacionaban con sus dioses. Así que si alguien soñaba y no se acordaba de su sueño, esto indicaba que su Dios estaba enojado con él. Así que él estaba preocupado, necesitaba descubrir qué había soñado. Llamó a todos sus sabios astrólogos adivinos y los puso en una tarea. Del versículo 2 al 5 podemos leer que él les dice: miren, he soñado, pero no recuerdo el sueño, así que ustedes, como son astrólogos, adivinos, sabios, por favor, me tienen que declarar qué soñé y darme su interpretación. ¿Y qué les pasaría si ellos no podían recordar este sueño? Pues él dice, el rey: mira, si ustedes no lo declaran, no lo descubren y no lo interpretan, todos ustedes van a morir, serán despedazados, serán acribillados. Tremenda sentencia. Y es que estos reyes se creían realmente dioses, dueños de la vida de su pueblo. Y así que encontramos entonces este desafío para esta gente, para estos sabios. Y él les dice en el versículo 6, pero si me decís el sueño y su interpretación, no van a morir, sino que van a recibir dones, regalos, les voy a poner los mejores puestos en mi reino, así que van a tener un gran premio. Pero los astrólogos, los adivinos, los sabios le respondieron al rey: mira, rey, ¿cómo vamos a interpretar el sueño si no nos lo declaras? Por favor, dinos el sueño y entonces nosotros lo vamos a interpretar. Ante este pedido de los astrólogos, antes el rey se enfureció más y dijo: ustedes están quemando tiempo y quieren que yo les diga el sueño para engañarme. Así que voy a mandarles a todos a eliminar pronto. Y él dio la orden en todo su imperio que estos hombres, si no le declaraban su sueño, entonces morirían. Y aquí aparece entonces en la historia el
caso de Daniel y sus amigos, porque Daniel y sus amigos estaban dentro del grupo de los sabios de Babilonia. Vamos a leer entonces aquí en estos versículos, más allá del 5, estamos con el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto. Ellos reconocen que no lo podían hacer. Pero también mire lo que dice. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no está entre los hombres. Así que aquí hay un reconocimiento importante. Luego llegamos al versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló Daniel y dijo a Ariot: ¿cuál es la causa de este edicto de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot le explicó. Daniel entonces entró y pidió, versículo 16, al rey que le concediera tiempo, que él daría al rey su interpretación. Y el rey le dio tiempo. ¿Y qué hizo Daniel? Queridos amigos, Daniel buscó a sus amigos y les dijo: vamos a orar. Estamos ante un gran desafío. Este edicto ha salido del rey. Todos los sabios serán asesinados, incluyéndonos a nosotros. Recuerden que en el capítulo 1 vimos cómo Daniel y sus amigos llegaron a tomar esta posición de sabios por su destacamiento después de la bendición de Dios sobre ellos, que fueron encontrados 10 veces más inteligentes que todos los jóvenes príncipes que habían sido traídos desde Jerusalén. Así que ellos tenían esta posición, por lo tanto estaban comprometidos con este edicto de muerte. Después de orar, entonces encontramos el versículo 19 en adelante. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Claramente encontramos allí entonces la respuesta, la bendición de Dios. Y habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él conoce todo, Él muda los tiempos, Él está sobre todos los reinos. Y Daniel hace un canto de alabanza, una oración de adoración a Dios, de gratitud a Dios en ese momento de respuesta. ¿Y cuál fue el sueño entonces? ¿Cuál fue el sueño? Finalmente, del versículo 31 en adelante, encontramos ese sueño enigmático y su interpretación, la cual se le dio a Daniel de parte de Dios. El versículo 31 dice: tu rey veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió, sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Y este fue el sueño. Y Daniel está aquí frente al rey, relatándole ese sueño que él había tenido. Y ahora entonces viene luego la interpretación para el sueño, que es lo interesante, y llegaremos entonces luego al clímax de este sueño. ¿Y qué elemento golpeó los pies de la estatua? Como leímos, hay una piedra que llega de repente y golpea en los pies y la desmenuza toda. El versículo 35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Este es el sueño. Pero ahora, ¿cuál es la interpretación? En el versículo 36 dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y comienza Daniel
bajo la revelación de Dios a darle la interpretación a Nabucodonosor. Versículo 37, tú rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado al dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que comienza Daniel a interpretarle, a darle el sentido de este sueño. Y claramente le dice, mira, tú eres la cabeza de oro. Así que, como vemos en la imagen, una imagen que tiene la cabeza de oro, representa a Babilonia. Y cuando vamos a la historia, encontramos la dicha de ver cómo concuerda exactamente esta interpretación con lo que ha sucedido en la historia de nuestra humanidad. Porque Babilonia, efectivamente, esa cabeza de oro reinó desde el año 539 antes de Cristo hasta el año 331 antes de Cristo. Sobre este tema hay hallazgos arqueológicos que lo corroboran. Por ejemplo, Heródoto, considerado el padre de la historia, describe el resplandor de oro en los templos de Babilonia con las siguientes palabras. En la parte inferior del templo hay una capilla donde se ve una gran estatua de oro representando a Júpiter sentado al lado de una gran mesa de oro. El trono y el cetro son del mismo metal. Se ve también fuera de la capilla un altar de oro. Había en aquel templo, en el recinto sagrado, una estatua de oro macizo de 12 codos de altura. El profeta Jeremías compara a Babilonia también con una copa de oro en las manos del Señor. Así que es Babilonia representada aquí en la estatua claramente, como lo dice Daniel, como la cabeza de oro. El reino que sucedió a Babilonia luego fue el reino medo-persa, representado por los pechos y los brazos de plata. La historia de la caída de Babilonia está registrada en el cilindro de Ciro, que fue un hallazgo arqueológico y ahora está reservado en el Museo Británico, este cilindro de Ciro. Y el arqueólogo británico apellidado Razan descubrió este cilindro en el año 1879, en el mes de marzo. Y estos documentos datan del siglo VI antes de Cristo. Él descubrió esto en las ruinas de Babilonia, específicamente en el templo de Esagila, del gran dios babilonio Marduk. El cilindro de Ciro entonces muestra cómo los medos y los persas en 3 batallas llegaron a dominar a Babilonia. Y el tercer reino, después del pecho y brazos de plata, después de los medos y los persas, encontramos el vientre y los muslos de bronce, representando al gran imperio griego con Alejandro el Grande desde el año 331 hasta el 168 a.C. Y este imperio estuvo dominando con gran poder en esa época hasta que llegó el Imperio Romano, como lo demuestra la estatua, representado por las piernas de hierro que terminan en los pies en una mezcla de hierro con barro, representando que este gran imperio se dividiría en otros países o imperios. Y es lo que ocurrió con el gran imperio de hierro, el Imperio Romano, quien tuvo un reinado realmente grande de mucho tiempo, desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Gobernaron, pero sí llegaron en la historia las tribus bárbaras, quienes dividieron este reino y dio origen a los países europeos que hoy conocemos, como Italia, como España, Alemania, Inglaterra y otros. Pero ¿qué dice entonces la profecía? Dice la profecía, como leemos en Daniel capítulo 2, lo siguiente: así como viste el hierro mezclado con barro, el versículo 43, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Declara la profecía que estos países que hoy conocemos, desde allí de Roma tienen su origen, nunca más se unirían. Y por más que lo intentan, nunca lo van a lograr porque está profetizado. En versículo 44 llegamos al clímax de esta profecía. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Este es el reino representado por esa piedra, no cortada con manos humanas, que aparece y golpea esos pies, golpea esos reinos, destruye esta tierra. Estamos hablando aquí de la segunda venida de Cristo, que será el momento cuando Dios establecerá su reino eterno. Dice, este reino permanecerá para siempre. Versículo 45, de la manera que viste que el monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Fueron las palabras de Daniel para este gran rey. Y queridos amigos y amigas, Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, también creía que Roma estaba representada en la estatua por las piernas, los pies y los dedos, que Roma fue dividida en las modernas naciones europeas y que la piedra representa el reino de Cristo. Y esto corrobora lo que estamos nosotros creyendo hoy. Por eso, finalmente, después que Daniel descubre el sueño, Dios se lo revela y le da su interpretación al rey Nabucodonosor. Entonces este rey engrandeció a Daniel, le dio dones, le dio premios y lo hizo gobernador de toda la provincia. Cuenta aquí el versículo 48. Amigos y amigas, debemos tomar una decisión. Después de entender el significado del sueño profético de este rey Nabucodonosor, creo que debemos tomar una decisión. Yo quiero que escribas tu respuesta en el chat. Quiero invitarte. ¿Qué tal si decides entregar tu voluntad a Dios para que Él conduzca la historia de tu vida? Dios es el Dios de la historia. ¿Qué tal si le entregas tu voluntad? Escribe ahí en el chat, entrego mi voluntad a Dios para que Él tome el control de la historia de mi vida. Escribe también, no temeré al futuro, porque todos los acontecimientos de la historia, del presente y del futuro están en el control del Dios Todopoderoso. Escribe entonces, no temo al futuro, porque Dios está al control del futuro, de la historia, de mi vida, de todo. Y muy pronto estaremos entonces gozando de ese gran momento cuando esa piedra que representa la segunda venida de Cristo vendrá y golpeará esta tierra para aperturar el gran reino de Dios. Y allí tú y yo estaremos gozando hasta la eternidad. Así que es una gran bendición. Recuerda que ya llegamos a los pies. Ya pasó el imperio babilónico, Medo-Persa, Grecia, Roma. Estamos ahí en los dedos de la tierra dividida en muchos países, en muchos reinos. Solo falta la piedra. Por eso debemos estar preparados, porque muy pronto esa piedra llegará y estaremos con el Señor por la eternidad. Amigos y amigas, ha llegado el momento de terminar. Por favor, suscríbete a este canal si no lo has hecho y vamos a seguir estudiando juntos la palabra cada día. Comparte este contenido y quiero pedir para ti una bendición. Padre, te ruego en este momento que tu bendición sea con cada uno de mis amigos y amigas que están viendo este video. Danos, Señor, tu presencia y gracias porque podemos saber que muy pronto llegarás por nosotros y estaremos en tu reino para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.